Un país pequeño del que solemos hablar poco, con un jaleo de grandes dimensiones para Europa. Moldavia, mucho ojo a lo que está pasando allí. Empezamos por ese incendio y luego apagaremos más fuegos, ya veréis. Europa no gana para sustos. Moldavia, un país a las puertas de Ucrania, se está convirtiendo en otra bomba de relojería. Este es el panorama. Tienen un gobierno que quiere entrar en la Unión Europea, miles de ciudadanos prorrusos que piden su dimisión en la calle y hay sospechas de que Moscú mueve hilos para desestabilizar el país, promoviendo incluso un golpe de Estado. Casi nada, ¿eh? Así está escalando la tensión. Desde la invasión rusa de Ucrania, crece el nerviosismo en la pequeña República de Moldavia. ¿Podría estar en el punto de mira de Moscú? Su presidenta cree que es posible. 13 de febrero, Maya Sandu advierte del riesgo de un golpe de Estado en Moldavia promovido por Rusia. Estos actos violentos, disfrazados de protestas y que organiza una autodenominada oposición, buscan derrocar al gobierno de Chisinau. 12 de marzo. Siguen multiplicándose las manifestaciones en contra del gobierno proeuropeo. Miles de personas llenan las calles y hay varios detenidos. La altísima inflación superior al 30% y el precio desbocado de la energía alimentan las protestas. Rusia restringe el gas, que cuesta ahora el triple que antes de la invasión de Ucrania. Nuestras pensiones son una miseria. No hemos podido calentarnos en invierno. Dependemos totalmente de la energía rusa. No podemos enemistarnos con ellos. No digo que volvamos a la época de la Unión Soviética, pero tenemos que tener buenas relaciones con Europa y con Rusia. Somos un país neutral e independiente. No queremos un conflicto. ¿Una Moldavia independiente? Parece que el Kremlin tiene otros planes. 14 de marzo. En un documento filtrado a 12 medios internacionales, el Kremlin describe a Moldavia como un territorio donde enfrentarse a Occidente. Moscú planea ir aumentando su influencia en Moldavia hasta 2030. ¿Cómo? Más relaciones comerciales con la República, más universidades rusas en Moldavia y más presencia de Rusia en los medios moldavos. Los expertos en seguridad internacional occidentales creen que el documento es auténtico, pero Rusia lo niega todo. No me consta la existencia de ese plan. No descarto que se trate de otro bulo más, de los muchos que publican los medios occidentales. Rusia desea, como siempre ha deseado, mantener buenas relaciones mutuamente beneficiosas con las naciones vecinas, incluida Moldavia. A pesar de la respuesta de Rusia, el gobierno de la República de Moldavia no baja la guardia. ¿Y los ciudadanos? ¿Qué piensan los 2,5 millones de moldavos de la influencia rusa? Pues vamos a responder a esas preguntas, a fijarnos en la población moldava. Un equipo de arte acaba de volver de ese país y les hemos pedido ayuda. Manuel Dantas nos habla de las tensiones internas, de la influencia rusa y de quién está condicionando el futuro de Moldavia. Hola, Manu. Acabas de regresar de Moldavia. ¿Cómo es la intervención de Rusia en el país? Moscú ya ejerce mucho más que una influencia en Moldavia. Hola, Jonas. Sí, he vuelto de Moldavia hace poco. Allí la minoría rusa está muy presente en Transnistria, una región separatista que busca el reconocimiento internacional de su independencia. En la actualidad, solo Moscú la reconoce, desde 1992. Hay unos 1.500 soldados rusos en Transnistria. Pero hay que señalar que por ahora estas fuerzas rusas sobre el terreno no están muy bien equipadas. Tal vez podrían utilizarse como punto de apoyo en caso de operaciones. Pero con lo que ocurre en Ucrania, parece poco probable, según los expertos a los que entrevisté. En el plano político, ¿qué fuerzas prorrusas intentan desestabilizar al gobierno moldavo? Hay una operación de desestabilización invocada por la clase política moldava, concretamente por el partido Shor. Este partido representa entre el 8% y el 10% de los votantes
y paga a la mayoría de los manifestantes para que se manifiesten en las calles. También se ofrece a recoger a estas personas, a menudo campesinos, y las lleva a la ciudad en autobuses. Cada persona recibe 30 euros como compensación por asistir a una manifestación. Ha conocido a mucha gente sobre el terreno. ¿La población está tensa o dividida? Tengo la sensación de que los moldavos no se sienten muy amenazados por una posible invasión rusa en estos momentos. Están más preocupados por su vida diaria. La inflación es muy alta, el poder adquisitivo es muy bajo y es casi el país más pobre de Europa. Creo que lo que preocupa a la gente es cómo llegar a fin de mes. Gracias, Manu, por esta entrevista. Merci, à bientôt. A muchos moldavos les preocupa más su día a día, su bolsillo, que un conflicto a gran escala con Rusia, pero Moscú les vigila de cerca. De hecho, el ministro ruso de Exteriores ya dijo que Moldavia estaba siguiendo los pasos de Ucrania. Si las cosas se ponen feas, Rusia sabe que cuenta con una parte de su población. Hay un fuerte sentimiento prorruso, incluso más allá de la región de Transnistria. Campo hasta donde alcanza la vista y una vida tranquila en comunión con la naturaleza y rica en tradiciones. Eso es lo que ofrece Gagauzia, una región autónoma de Moldavia donde predominan el idioma ruso y la religión ortodoxa. En el pueblo de Kongaz, Vasile Sobor no duda al revelar sus inclinaciones. Estoy con Rusia, porque Europa mañana puede desaparecer. Mira lo que está pasando allí. Es mejor estar con Rusia, porque Rusia nos dio la vida. A 100 metros de allí vive Vasile Arnau con su pareja. Trabajó 24 años como veterinario en una granja soviética y aún conserva la pasión por los animales. Tras un problema de salud, ahora lleva 15 años de vigilante en una fábrica de embutidos. Con una hija en Canadá y otro hijo en Moscú, la familia de Vasile es un buen ejemplo de las tensiones que se viven en Moldavia. Pero él es 100% prorruso. ¿Ves lo que está haciendo Europa? Una guerra. Pero, ¿por qué? Si Europa no hubiera ayudado a Ucrania, todo sería normal. Todo habría terminado. Pero Europa da tanques, aviones, armas, aviones de combate, etc. Mueren civiles. ¿Por qué? De habla rusa como la gran mayoría de la gente de Gagauzia, Vasile se informa en los medios rusos y la propaganda funciona. Mira, cabrón. Lárgate. Komrat, la capital de la región, parece una pequeña ciudad de provincia rusa muy alejada de la Moldavia rumana. El periodo soviético influyó profundamente en la población. Más del 90% es prorrusa. Moscú pretende aprovechar esta minoría para desestabilizar políticamente a Moldavia. Pero la operación está condenada al fracaso, o así lo cree este experto. Rusia está pagando a políticos locales. Pero el problema es que esos políticos corruptos ya no son atractivos. En realidad se quedaron anclados en los años 90 y ya no pueden aportar nada nuevo. A pesar de hablar bien ruso, Ana Statova quiere ante todo mantener el estilo de vida de Gagauzia lejos de la política. Es dueña de un pequeño complejo turístico y conoce su historia. Gagauzia, como otras naciones pequeñas, siempre ha estado bajo el control de grandes imperios y ha sufrido por ello. Cuando estalló la guerra en Ucrania, abrió su puerta a los refugiados. Fuimos los primeros en dar la bienvenida a nuestros vecinos de Ucrania. Recibimos a unos miles aquí y demostramos que podíamos compartir nuestro pan con ellos. Pero Ana Statova es consciente de que aquí, en Gagauzia, la nostalgia por el pasado es un arma muy poderosa. Un fuego de otro tipo. El año pasado la Unión Europea batió un triste récord. Los incendios forestales calcinaron más de 785.000 hectáreas. España se llevó lo peor. Casi el 40% se quemaron en nuestro país. Es como si el fuego arrasara buena parte de la isla de Mallorca. Y los incendios irán a más con el cambio climático. ¿Que si estamos preparados para ello? Aquí algunas respuestas. Julio de 2022 en el macizo de la Teste de Buix, en el departamento francés de Gironda. El fuego devora miles de hectáreas de bosque. Hay bomberos franceses, por supuesto, pero también bomberos de Rumanía. No importa en qué país.
Nosotros somos bomberos y estamos donde sea necesario para ayudar a gente de todo el mundo. La solidaridad europea también llega hasta los incendios. El Mecanismo Europeo de Protección Civil se creó a principios de los 2000. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea no puede responder por sí solo a una catástrofe, como un incendio, puede pedir ayuda a otros países. El mecanismo ya se ha activado más de 600 veces. Nos reconforta saber que cuando necesitamos ayuda europea, está aquí. Pero con el calentamiento global los incendios se multiplican. Ocurre hasta en países muy acostumbrados a lidiar con el fuego como Alemania. Y cuando los recursos humanos ya no son suficientes, hay que acudir a los aviones de guerra. Los países que tienen helicópteros y aviones para luchar contra los incendios son principalmente los de la zona mediterránea. Francia cuenta con 12 aviones contra incendios Canadair. España, Italia y Grecia tienen casi una veintena cada uno, pero Alemania y Reino Unido no tienen ninguno. Londres se está planteando seriamente hacerse con 2 de estos aviones tras los incendios que asolaron la capital el último verano. Tener aviones es imprescindible, pero hay que ser capaz de desplegarlos en el lugar y el momento adecuados. Aunque los recursos y los equipos son necesarios, la coordinación es la clave de la lucha contra los incendios. La Unión Europea se renueva y ha modernizado su mecanismo de asistencia y coordinación. Con RescEU, Bruselas cuenta desde 2020 con 12 aviones y un helicóptero, financiados por la Unión Europea pero desplegados en 5 países mediterráneos y en Suecia. Mientras los incendios siguen creciendo, la Unión prevé duplicar sus unidades de aquí a 2030. Algunos países sudan la gota gorda para apagar esos incendios y por eso la solidaridad europea es y será tan importante. Nos quedamos en la península ibérica, en Portugal. Allí tienen serios problemas para conseguir medios propios para extinguirlos. Nuestro compañero Yannick Cador nos cuenta el porqué desde una de las zonas más castigadas el pasado verano. El Parque Natural de Albao, al norte de Portugal, es una zona protegida creada en 1983. Los amantes de la naturaleza, de la fauna y de la flora, y también de la lluvia a veces, conocen esta región, famosa por su excepcional biodiversidad. Pero ahora el calentamiento global amenaza a este parque. Su 40 cumpleaños no lo celebró con velas, sino con un tornado de fuego. El pasado verano el incendio comenzó en una zona de difícil acceso, avivado por el impulso de los fuertes vientos. Casi 400 bomberos, unos 100 vehículos y 8 aviones fueron movilizados para controlar el fuego. Aún así, causó estragos. De las 4.500 hectáreas calcinadas, una buena parte pertenece al parque natural. Este campo de piedras era antes un bosque. Y según los datos que ha publicado el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques, el de Albao no es un caso aislado. El incendio del año pasado destruyó unas 1.150 hectáreas de nuestro parque y afectó principalmente a la zona forestal, los robledales y los bosques de ribera. Otro fuego enorme en el centro del país afectó al Parque Natural de la Sierra de Estrella. Los incendios se han convertido en un desafío en las zonas protegidas y a lo largo del año realizamos una serie de intervenciones para prevenir de la mejor forma posible este fenómeno devastador. El problema está en la falta de medios, sobre todo aéreos. Portugal tiene poquísimos helicópteros para luchar contra los incendios y tiene que alquilarlos. En octubre de 2022, el Ejército del Aire convocó una licitación para el alquiler de 33 helicópteros. Pero todos los presupuestos de las empresas candidatas superaban e incluso doblaban el límite máximo fijado por el Estado. Hemos visitado una serie de estas empresas para averiguar el porqué. En los últimos años hemos notado un fuerte aumento de los costes estructurales. Las tarifas de los constructores de helicópteros han subido mucho, así que no podemos hacer una previsión exacta de los gastos que habrá que asumir cada año, sobre todo por las piezas de recambio y el resto de los componentes. También hay que pagar el sueldo de los pilotos, los seguros en caso de accidente, que han aumentado mucho, y los gastos de mantenimiento.
Por desgracia, el gobierno portugués no se ha dado cuenta de que esta subida de los precios y el tope establecido en la licitación eran imposibles de asumir por empresas como la nuestra. Portugal no puede prescindir de estos helicópteros. La solidaridad europea tiene sus límites. El año pasado Italia y Grecia enviaron aviones de refuerzo a Portugal, pero Francia, que también tenía graves incendios, no pudo ayudar. El gobierno portugués se ha comprometido a convocar una nueva licitación, pero el tiempo corre. Quedan pocas semanas para la nueva temporada de incendios. Os voy a llevar a tomar un café o una cerveza a un lugar muy particular de París, ¿va? No importa lo que pidáis, lo que importa es la gente que encontraréis dentro. Son exiliados políticos de todo el mundo, compartiendo vidas y experiencias. Sus historias están ya plasmadas en una novela gráfica. Flechazo cultural. Bienvenidos al Dissident Club. Me llamo Taha Siddiqui, soy un periodista pakistaní en el exilio. Soy refugiado político y vivo en Francia desde 2018. Dirijo el Dissident Club desde enero de 2020. En el corazón de París, el Dissident Club es un lugar de encuentro de exiliados políticos, personas que han huido de su país por una guerra o por amenazas de su gobierno. El Dissident Club es ahora su refugio, casi un segundo hogar. Me fui de Rusia, de Moscú, hace 8 meses. Y no entendía lo que era dejar mi país, mi casa. Aquí he podido comparar mi historia con las de otras personas, de otros países. El Dissident Club para mí es donde puedo encontrar las historias más fuertes. Estamos en el exilio, no tenemos a nuestras familias ni estamos siempre con personas de nuestro país, así que es interesante conocer la vida de los inmigrantes y exiliados de otros lugares, cómo se vive en un país que no es el nuestro. La idea es que gente como yo, refugiados o exiliados, sigan luchando durante su exilio. Que vengan aquí y luchemos juntos. París siempre ha tenido ese halo de ser un lugar con bares donde la gente se reúne, comparte ideales y actúa unida. Yo quería volver a eso, basándome en mi experiencia personal. Aquí se habla de la situación de los disidentes políticos, de derechos humanos y de cultura. Taha ha compartido la apasionante historia de la creación de este lugar único en una novela gráfica. La ilustra Hubert Maury, antiguo diplomático reconvertido en dibujante de cómics. Conozco Pakistán, viví allí 3 años. La identidad de Pakistán se construyó sobre la religión musulmana y el ejército. Tenía ante mí a un hombre que precisamente era disidente de estos 2 pilares de la cohesión pakistaní. Eso fue lo que me interesó. La novela no trata solo de mí. Toca temas mucho más amplios, como la libertad de prensa, la libertad religiosa. Quería contar mi historia para explicar todas estas cosas que son muy importantes para mí. El Dissident Club me ha dado un propósito y me da la satisfacción de hacer algo para que el mundo sea un lugar mejor. Si conocéis lugares similares en otras ciudades europeas, dejadnos apuntado el nombre y contadnos qué hacen, que nos encantará conocerlos. Nosotros volvemos en una semana con más historias. Como siempre, ya sabéis. Hasta pronto.